la vida de Saúl, hasta ser muerto por su propia espada, se suicidó. Pero Dios escoge un nuevo rey, su nombre era David, el dulce cantor de Israel. Pero David, a diferencia de Saúl, fue elegido directamente por Dios también. Amén. Pero a diferencia de Saúl, era conforme al corazón de Dios. Aleluya. Era conforme al corazón de Dios. Era un muchacho. Y David pasó, después de la unción que Samuel le hizo, tuvieron que pasar casi 25 años para él llegar luego a ser rey en Jerusalén. Bien, David llega al poder. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Ama a Dios. Nadie amaba tanto a Dios como David en su época. ¿Cuándo dicen amén? Pero como soberano, él también tenía ciertos privilegios, tenía poder. Pero en este caso no fue tanto el abuso que David tuvo, no fue el abuso, sino que David, dice la Biblia, que en el tiempo en que el ejército, los reyes iban a la batalla, parece que eso era costumbre cada cierto tiempo, se iban a la batalla, David ese día decidió quedarse en casa, en palacio. David dijo: mire muchachos, mira Abner, mira Juan, Uría, todos ustedes váyanse a batallar, que yo me quedo en casa descansando. Estoy cansado, estoy agobiado, tanta guerra, tanta sangre, que yo hoy decido quedarme en casa. Está bien, David, quédate, chico, no hay problema, tú eres el rey. Se fue a la batalla, pero David se quedó en casa. Y esa era primavera, hermano. Pero parece que en esa primavera hizo algo de calor. Y David tomó su manto de rey, se lo puso y salió a caminar, dice, por la terraza, por la azotea, y comenzó a caminar. Y mientras que caminaba, vio a una mujer desnuda. Es que así es el diablo. Nunca te presenta el pecado vestido, te lo presenta desnudo. Y dice que David vio a aquella mujer, dice que era hermosa. Su nombre es Betsabé. Y dice que David la deseó en su corazón. Vamos a leerlo ahí en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y siguieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo me imagino que ella no se estaba bañando con la ropa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Uría Eteo, es decir, estaba casada. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Es decir, ubiquémonos en el contexto. David es rey, tiene toda autoridad, todo poder, que de hecho él tenía otras mujeres. La Biblia dice que él tenía otras mujeres, entre las cuales estaba Abigail y Mical. No sé si es durante o después, pero bueno, independiente de eso, él tenía otras mujeres. Pero ese día, como él era rey, él está caminando y ve a Betsabé, y la ve tal como vino al mundo y se enamoró de ella. Pero más que enamorarse, la deseó. Y dice, como él era rey, dice: vayan, tómenla y tráiganla. Como que dice: aquí yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. Y hermano, la trajeron y ella se acostó, o él se acostó con ella. Y durmieron juntos. Cuando dice que durmieron juntos, uno dice que, nada más durmieron. No, durmieron, ella está hablando que tuvieron sexo, que tuvieron relación. Amén. David, como soberano rey de Israel, tenía el privilegio de haber sido escogido por Dios. Él tenía otras mujeres como esposas, como las que ya les mencioné: a Mical, Abigail y luego Betsabé. Pero antes de Betsabé tenía a Mical y a Abigail. Entonces, ¿por qué él tuvo que escoger a una mujer casada? Mical era la hija de Saúl.
Y Saúl se la había entregado a David cuando David todavía era joven. Abigail, Abigail era la viuda de Nabal, un sinvergüenza que no le permitió que David y sus hombres se pudiesen alimentar. Él se muere, parece que un ataque al corazón, y ella queda viuda y David la toma. Bien, no hay problema. Perfecto. No hay ningún problema. No hay problema. Pero ahora toma una mujer casada. Y ahí David, en ese momento David cruza la línea roja. Amén. David nunca debió quedarse aquel día, aquella primavera en palacio. Porque, hermano, esto es terrible. Yo no entiendo, no comprendo. Y esta aplicación vale para todos nosotros. Usted nunca debe quedarse en casa, debe venir a la casa de Dios. Pero yo no entiendo por qué usted se está quedando en casa cuando hay culto. Yo entiendo que algunos no pueden porque trabajan, porque están seriamente cansados. Entiendo que les es imposible, algunos viven en las afueras. Eso lo puedo entender. Pero cuando se trata de personas que vivimos aquí, hermano, esto causa risa, pero lo que yo trato de decirlo es que eso es peligroso, porque usted está a un paso, su sombra está a punto ya de pasar la línea roja. Porque en el momento que usted asume una actitud como esa, significa que usted ya pasó la línea roja, significa que en cualquier momento usted puede ver a un filisteo desnudo. O a los hombres pueden ver una filistea desnuda. Y hablo en términos literales, hablo en términos espirituales. Hermano, no se puede jugar. David traspasó la línea roja que lo separaba de lo moralmente correcto a lo inmoral. Y mucho más bajo llegó. Porque lamentablemente si hubiese sido nada más que adulteró con la mujer y pidió perdón, no, sino que además de que adulteró con Betsabé, se entera porque la mujer después le dice: oye David, hay algo que ha nacido en mi vientre. Y David, como era el rey, dice: híjole, se me escapó esto de mis manos. Y como no sabía cómo hacer, usó cualquier técnica para evitarlo. Inclusive mandó a llamar a Uría, el esposo de Betsabé, para que conviviese con ella. Claro, bandido no. Si Uría se acostaba con Betsabé, ya había respuesta para el embarazo, que tú te acostaste con tu mujer, aunque no era de Uría. Pero no funcionó porque Uría era un hombre de principio. Y Uría dijo: ¿cómo es posible, mi rey, que yo pase la noche con mi esposa tomando vino y estando con ella cuando mis amigos, mis compañeros están peleando la batalla? Y no durmió con ella. Dice David: hijo, hermano. Pero al final dice: bueno, mandó un mensaje, y el propio portador del mensaje de la muerte para su propia vida era él mismo. Y le dice a Joab, el general del ejército, oye Joab, con la carta: pon a Uría frente a la batalla, donde está bien duro, ahí mételo. Seguramente Joab diría: pero ¿por qué? No pregunten, mételo el punto. Y como la ley del rey era ley, nadie podía cuestionarlo. Y allá fue y lo metió, y allá mataron a Uría. Y así fue como David lo dice: bueno, ahora la tomo, como yo tengo el derecho como rey, ahora la tomo, como tomé a Abigail. Pero lo que no sabía David era que Dios lo ve todo. ¡Aleluya! Y que de Dios nadie se burla. ¡Aleluya! Y ahí estaba el profeta Natán, aleluya, hombre de Dios. Y Natán un día viene y se le presenta y dice: David, tú has pecado contra Dios. Y le presenta una parábola. No quiero presentársela ahora porque cogería mucho tiempo. Pero Natán lo confronta con el pecado. David había resbalado, había pasado la línea roja. Antes de entrar en la aplicación, queridos hermanos, tú no debes quedarte en casa. Ven a la casa de Dios. Te lo digo seriamente.
diciendo en esta noche, en esta mañana. Es peligroso. David se quedó, él tenía que estar en la guerra, pero se quedó y comenzó a pasear, vio el pecado y cayó. El diablo te va a presentar el pecado, hermano. Pero resulta que cuando te lo presente, hermano, tú no vas a tener fuerza para decirle que no. Y cuando tú no tengas fuerza para decirle que no, vas a cruzar la línea. Y cuando la cruzas, ya será tarde. Y dice que David, además de que embarazó a Betsabé, mató, cometió crimen. Sí, Señor. Había cruzado la línea. Y el profeta lo confronta, enviado por Dios. Al principio se resistió, pero luego comprendió que ahí viene la grandeza de Dios y la grandeza de un hombre que se arrepiente. Aleluya. Gloria a Dios. Y David comprendió que era verdad, que había pecado contra Dios, Aleluya. que había adulterado y que había matado, porque prácticamente había matado. Queridos hermanos, la grandeza de David es que David reconoció su falta. Amén. Gloria a Dios. Reconoció su falta y se arrepintió y oró a Dios para que Dios no se llevase a esa criatura que estuvo enferma durante varios días. Y ahí estuvo David orando y clamando, pero un día llegaron y le dijeron: David, el niño ha muerto. Eso partió su alma, pero dice que David se levantó, se sacudió, cambio y fuera. Amén. Porque se había arrepentido. Comprendió que ya el niño muerto no podía hacer nada. Por más que yo clame, que ore, no puedo hacer nada. Lo que hice, lo hice y voy a asumir las consecuencias. El tener el poder, hermano, que te ha sido entregado para ejercer correctamente, sin estar ubicado correctamente en el lugar donde Dios quiere que estés, te puede fácilmente llevar a propasarte y cruzar fácilmente el otro lado de la línea. Las consecuencias fueron trágicas. Las consecuencias fueron trágicas para David hasta el día de hoy. Y aunque Dios lo perdonó y David siguió ejerciendo como rey, porque Dios lo perdonó y Dios le permitió por su misericordia que él siguiera, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no pudo salvar las consecuencias. Amén. Primera consecuencia, el niño muere. Luego sus hijos, años más adelante, comienzan a cometer una serie de barbaridades dentro del reino. Los hijos de David, uno violó a su propia hermana, hubo guerra entre ellos, violencia entre ellos, vino una serie de maldiciones sobre la casa de David. Y fue tan terrible también, hermano, que David fue un reinado de guerra, de sangre, que Dios no le permitió a David construir el templo. Y David dijo: pero por lo menos permite que mi hijo lo haga. Y es Salomón quien luego va a hacer el templo, porque Dios se lo impidió. Hay cosas, hermanos, que no podemos cambiar y no vamos a cambiar jamás. Amén. No crucemos esa línea, hermano. No crucemos esa línea. Y finalmente, la última línea, la línea roja de la grandeza y la sabiduría. Este personaje lo conocemos como Salomón. Salomón era el hijo de David. Nunca debemos olvidar, hermanos, quiénes somos, de dónde venimos y quién nos ha puesto en el lugar donde ahora estamos. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca se olvide quién es usted. Nunca se olvide que Dios te sacó de Latinoamérica no siendo nadie. En Latinoamérica nunca tuviste el empleo que tienes ahora. Nunca ganaste la cantidad de dinero que estás ganando ahora. Pues no te creas el rey de la tierra. Reconoce que eres un miserable y que lo que tienes porque Dios te lo dio. No te olvides nunca, latinoamericano. Nunca te olvides quién eres, de dónde Dios te sacó. Si Dios te trajo a Bruselas, si te trajo a Bélgica, si te trajo a Europa, es con un propósito. Pero sobre todo, nunca olvides que fuiste, hermano, un miserable y que ha sido Él quien te ha vestido. Eres un desnudo, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Un miserable, pide prestado de mí. Nunca debemos olvidar eso. Yo trato de no olvidar eso.
me da mucho temor, porque conozco muchos ministros, amigos míos en mi país y en otros países, humildes, fueron humildes, sencillos, y ahora no les pueden decir pastor porque se enojan. Ahora son apóstoles, son profetas. Dios mío, ¿qué les pasa? Se olvidaron. Hermano, eso es triste. Salomón, el hijo de David, producto de su relación con Betsabé, cuando cayó David con ella, fue y es y seguirá siendo uno de los hombres más sabios jamás conocido en la historia de la humanidad. No ha existido nadie como Salomón, ni va a existir, hermano, exceptuando al maestro de maestros. Pero jamás existirá alguien como Salomón. Era un hombre tan sabio, era un hombre tan poderoso en palabras, que la reina de Saba vino de tan lejos para visitarle. Era un hombre luego que valía la pena caminar miles de kilómetros, pasar mares para llegar y escucharlo y verlo. Era un hombre que cuando hablaba, sus palabras, hermano, con autoridad, definían una situación que se estuviese dando en el momento. Todo el mundo lo buscaba, todo el mundo se convocaba alrededor de Salomón. Amén. Estuvo en la cúspide de su grandeza. No tuvo casi nunca guerra. Es más, no tuvo guerra. Usted nunca va a encontrar en la vida de Salomón batallando, peleando con los filisteos. Tuvo paz. La guerra la tuvo su padre. Por eso Dios no permitió que David llegara a construir el templo, porque su mano estaba llena de sangre. Pero Salomón no. Salomón, cuando tomó el reino, hermano, bajo su reinado, un hombre de sabiduría como la que tenía él, llevó a su reino a tener paz. Todas sus fronteras estaban bien protegidas, porque era un hombre capaz, era un militar sabio. Pero fue seducido e influenciado por los dioses paganos, la falsa religión de sus mujeres, cruzando también la línea roja, encontrándose con la oscura realidad de que todo es vanidad de vanidad. Lo tenía todo. No tenía por qué cruzar esa línea, pero la cruzó. Mire, hermano, usted puede tenerlo todo. Inclusive tú puedes ser un hombre muy sabio. Inclusive Dios te pudo haber llamado y te pudo haber dado esa iglesia, o te dará esa iglesia enorme que tú quizás quieres. Puedes tener una mega iglesia enorme. Pero si tú no eres capaz de mantenerte en la posición que Dios te puso, hermano, tú fácilmente puedes cruzar la línea roja. Y mucha gente ha cruzado esa línea. Mucha gente que ahora tienen título de esto, título de aquello, que eran sencillos, que te atendían, que hablaban contigo, ahora no hablan contigo, porque no tienen tiempo. Porque la iglesia es tan grande que no tienen tiempo para atender. Ahora tú te has convertido en un número. Pero es que cuando tú estás centrado en la persona de Jesús, hermano, aunque tú tengas una iglesia enorme, aunque tú tengas números y números en el banco, cifras, mucho dinero, hermano, y tú estás centrado en la persona de Jesús, nada de eso te va a marear. Nada de eso te va a apartar de la verdad. Nada de eso te va a llevar a que pases la línea roja. Salomón la pasó. Y dice, cuando usted lee Eclesiastés, cuando usted lee Proverbios, cuando usted lee Cantares, sobre todo Eclesiastés, ahí Salomón habla de que todo lo he tenido, todo. Que no ha existido una tierra que yo no quisiese y lo tuviese inmediatamente. Todo lo tuve. Pero al final, dice él, todo es vanidad de vanidades. Se encontró al otro lado de la línea roja y se encontró que todo era vanidad. Salomón fue un hombre que temió a Dios. Habla acerca de la futilidad de la vida. Habla acerca del centrarse en Dios en el libro de Eclesiastés.
Y al final él concluye diciendo que todo es vanidad si Dios no es el centro. Aplicación. Dios es quien nos ha puesto en lugares altos, en puestos de honra y honor. Sin Él, hermano, nada de lo que tenemos sería honroso y digno. Que a pesar de tenerlo todo de Él, hablo de Dios, de estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, nada de eso nos hace mejores que los demás. El hecho de pensar lo contrario nos desubica de su perfecta y soberana voluntad en el otro lado de la línea roja. Conclusión. Todos estos hombres que les acabo de mencionar, y hay muchos más, podría haber mencionado a Salomón, a Sansón, a Pedro, etcétera, etcétera. Todos estos hombres, de alguna manera, que no podemos describir a grandes rasgos, tenían algo en común. Un problema de carácter. Tenían un problema de carácter. Observen. Y aunque la mayoría de ellos regresaron y Dios nos honró por su arrepentimiento, como el bello David, el cantor de Israel, la consecuencia de su pase al otro lado de la línea, nadie les pudo librar. En cuanto a su carácter, es posible que no supieron someterlo a la perfecta voluntad de Dios. Creyeron tener el control sobre el carácter que Dios les había dado. Y resulta que el carácter fue el que los controló a ellos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos tener el control de nuestra vida. Pero no, hermano. No se engañe. Usted no puede controlar su vida. Es Dios quien controla todo. Amén. Y cuando nos ponemos en su mano, cuando nos ubicamos en su perfecta voluntad y traemos a Él nuestro carácter, vamos a ver la gloria de Dios. Ore por mi pastor. Vamos a una campaña, todo eso es bueno, pero eso jamás va a ser, hermano, la solución para su problema. Amén. Gente con falta de carácter. Eso fue lo que llevó a estos hombres. Porque si David se hubiese parado firme y ve a esa mujer desnuda, él dice no y no. Yo estoy aquí parado y de aquí no me bajo. Que venga ella a mí, pero no va a venir. Si Esaú el rey se hubiese mantenido firme a la hora que él tenía que esperar que el profeta llegara, y él dice, no, aquí esperamos, el que se tiene que ir que se vaya, pero aquí esperamos al profeta. Yo no voy a ofrecer sacrificio. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, así que aquí esperamos, aunque me quede solo. Pero no, él fue presionado porque la gente se la iba. Y él veía que no llegaba el profeta. Y dice, bueno, yo voy a ofrecer el sacrificio. Al final yo soy el rey. Abusó de su poder. No, hermano. Espera el tiempo de Dios. Esa esposa que usted está anhelando, espérela. No se desespere. Esa esposa que usted anhela, no se desespere. Créamelo, hablo en términos muy serios. No se desespere. Espera el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Aprenda de Salomón, que dijo, todo lo que está bajo las nubes, bajo el sol, todo tiene su tiempo. Yo me casé a los 35 años. Esperé, hermano, esperé casi 20 años. Y todos mis amigos se casaban. Pero créanme, hermano, yo al principio llegué a preocuparme. Y digo, ¿será que yo no soy usted, no? Pero no, eso me dijo, no, es que tú estás ahí parado, esperando. Pero yo tuve muchas filisteas, tuve muchas finicias que vinieron, hermano, y me ofrecían. Pero yo dije, no, yo no voy a pasar esa línea, porque si la paso, hoy no estaría aquí. Hoy no tendría a la esposa que Dios me entregaba. ¿Tú
Entonces espera el tiempo de Dios, no se desespere. No se desespere porque te va a pasar como Saúl, con la consecuencia de que vas a ser desechado. No seas como Saúl, que vendió su primogenitura. Saúl. Es Saúl. No seas como Saúl, que vendió su primogenitura. No venda sus convicciones, no venda sus principios, hermano. No los venda. Manténgase firme. Yo sé que esto que he dicho hoy ha sido duro, pero es verdad. ¿Saben? ¿Cuántos saben lo que son los principios? Yo a veces dudo que no, hermano. Pero no voy a decirle de qué se trata. Pero manténgase firme en sus principios. Es decir, manténgase firme en lo que dice la palabra. Ser santo porque yo soy santo. No coquete con el diablo, no coquete con el mundo. Manténgase firme, por favor. Y con esto lo que le trato de decir, hermano. Tú puedes hacer lo que se te venga en gana. Ese es tu derecho. Pero sí te quiero advertir, y se lo digo, hermano, muy seriamente, de las consecuencias no nos va a librar nadie. Y después no me busquen a mí como pastor, y hermano, pues si yo te lo dije, ¿qué quieres que haga ahora? No ores por mí para que Dios, no, es que yo no puedo orar por eso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, así que apagar con la muerte, pues. Apagar con eso. Lo único que puedo hacer es orar por ti para que Dios te dé fuerza para llevar esa pesada cruz hasta que te muera o Cristo venga y te lleve. Yo no sé quiénes nos visitan por primera vez en esta hora. Sé que nos hemos alargado un poco, pero era necesario.